Wannsee, en los alrededores de Berlín, fue durante decenios una simple referencia geográfica. Después de la Segunda Guerra Mundial, este lugar se convirtió en el extremo suroccidental del sector norteamericano de Berlín. Durante mucho tiempo nadie supo que en Wannsee, en 1942, se anunció una de las más trágicas decisiones de los últimos siglos. Los hechos se conocieron en 1947 cuando Robert W. Kempner, uno de los fiscales de los procesos de Nuremberg, presentó al mundo las actas de la llamada Conferencia de Wannsee. Wannsee se convirtió entonces en un concepto histórico-político. El lugar de autos registrado en las actas lleva el nombre de esta casa, la villa. El curso de los acontecimientos hace que esta villa se convierta en el lugar de los hechos porque Reinhard Heydrich, un alto mando de las SS de 38 años de edad que después de una carrera relámpago asciende a la jefatura de la Policía de Seguridad y del Servicio de Seguridad de la Nación, ve grandes perspectivas para su futuro y para ciertos planes referentes a Europa. Esas perspectivas requieren un ámbito elitista. Los altos mandos de las SS constituyen una élite. Las élites residen. Hay que encontrar una residencia. Las circunstancias son favorables. El propietario de esta villa controla el comercio del carbón en Berlín, pero es sorprendido en un delito de fraude y tiene que desprenderse de ella. Las SS aprovechan la oportunidad. Nombre de 1940. Los correligionarios de Heydrich necesitan un lugar de descanso porque están desarrollando una gran actividad en la Europa Oriental en determinadas misiones. La villa, aislada y bien protegida, pasa a la categoría de residencia para los invitados del jefe de la policía y del servicio de seguridad. Heydrich es aquí el anfitrión de la conferencia de Wannsee. Orden del día en el más puro estilo nacionalsocialista, la solución final de la cuestión judía. Han transcurrido 50 años. Los escenarios en los que se consumaron los crímenes ya son desde hace décadas lugares conmemorativos. Esta villa, sin embargo, no se convierte en un recinto consagrado al recuerdo hasta medio siglo después. Uno de los defensores de este centro conmemorativo fue Heinz Galinski. Llegó por fin la hora. Wenn man gerade am 20. Januar, después de tener conocimiento, el 20 de enero de este año precisamente, de la última encuesta del Emnit publicada por el Spiegel, según la cual 1 de cada 8 alemanes es antisemita, y los porcentajes son muy altos, sobre todo entre las personas de 18 a 29 años. Bueno, hay que tener realmente mucha fortaleza para no caer en la resignación. dann muss man schon sehr stark sein, um nicht zu resignieren. Denn wir haben so viel Nosotros hemos invertido mucha buena voluntad en acentuar lo importante y necesaria que es la convivencia entre los hombres. Al ver aquí esta evolución en otro sentido que aparece reforzada después de la unificación, la xenofobia y toda problemática del nacionalismo exacerbado, el racismo, el antisemitismo, uno puede desesperarse muy a menudo. Y la necesaria consecuencia que se deriva una vez más de todo ello es que los hombres tienen que aprender de la historia, tienen que saber lo que sucedió entonces y sacar las oportunas consecuencias. El hecho de que esta villa se convierta en un centro conmemorativo en el marco de un proceso histórico, una vez alcanzada la reunificación de Alemania, tiene que ser valorado como una de las consecuencias y como expresión de una coherencia interior. La cuestión judía exactamente relacionada con lo que ocurrió en este lugar es una cuestión alemana, es un hecho alemán. 1942, 20 de enero, 12 horas. Invitados por Heydrich, se presentan aquí 14 hombres que van a celebrar una entrevista. Cita textual, con desayuno a continuación.
Heydrich anunciará la solución final ordenada por Hitler a través de Göring. La burocracia estatal del Tercer Reich tiene que integrarse plenamente en la misión. Por eso se han reunido aquí sus principales dirigentes, 8 secretarios de Estado, altos funcionarios, la oficina principal de seguridad del Reich, con hombres como Eichmann y Freisler. 15 representantes de una raza dominadora con más de 150 años de pertenencia al partido nazi entre todos ellos. Heydrich te encomendará la misión denominada Solución Final de la Acción Judía. Esta conferencia subraya el objetivo final. Todos ellos participan ya desde hace un decenio en la solución de esta cuestión. La misión no es nueva, pero sí sus dimensiones. Son especialistas capaces de consumar con nuevos medios aquello con lo que hace tiempo que se identifican, el genocidio de judíos de Europa. En estos momentos, todos ellos viven la euforia de los éxitos conseguidos en el frente bélico. A partir de ahora, en el frente judío, se llevará también a cabo una guerra relámpago. Están decididos a solucionar finalmente una cuestión en la que han trabajado activamente antes de reunirse en estas salas. ¿De qué se trataba? En 1933 ya habían seguido incondicionalmente a su Führer, Adolf Hitler, y preparaban inmensamente lo que había de convertirse en hechos. Primeramente, en el Estado nazi, hicieron del antisemitismo una bandera. A continuación, paso a paso, los judíos fueron envilecidos y humillados públicamente. Se les despojó de sus medios de subsistencia y sus bienes fueron confiscados, con lo que los nazis consiguieron pingües beneficios. Con las leyes raciales de Nuremberg y otras medidas, los judíos son privados de sus derechos. Luego son desterrados sistemáticamente de Alemania, de Austria, que se ha reincorporado al Reich, de Bohemia y Moravia. Hasta la víspera de la conferencia de Wannsee, sus estadísticas registran 500.000 de judíos expulsados. A cambio de ellos se ingresaron adicionalmente más de $10 millones pagados por las organizaciones internacionales judías. Cuando el 9 de noviembre de 1938 ardieron las sinagogas en la llamada Noche de Cristal del Reich, se desencadenó abiertamente el pogrom. En las mentes alemanas, el antisemitismo era ya la norma de conducta mayoritaria. Comienza la guerra. En los territorios de Polonia y de la Unión Soviética, ocupados por los nazis, entran en acción los escuadrones de la muerte de los grupos de operaciones. Las estadísticas de sus asesinatos van en aumento. Anuncian muy pronto que Estonia está libre de judíos. Luego siguen otros territorios. Cuando se reúnen en la conferencia de Wannsee, con desayuno a continuación, el balance de sus acciones ya se eleva a 500.000 de judíos asesinados. Enero de 1942. Todo esto no les basta a los burócratas de la muerte reunidos en Wannsee. Ni el número de asesinatos ni el ritmo mantenido. Su maquinaria no es lo suficientemente perfecta. Hay forcejeos en cuanto a las competencias y falta de coordinación. ¿Deben ser más lentos que los ejércitos victoriosos? Es necesario reorganizar las intrincadas secciones del aparato y trabajar con la disciplina de un Estado mayor. Así pues, los mandatarios del Estado del NSDAP, las SS y los ministerios del Interior y el Exterior se reúnen aquí, en esta sala, para trabajar en la solución, según dicen. Este hombre, Heydrich, un alto mando de las SS, ya lo había expresado tempranamente con cierto disimulo, diciendo: para el problema global de los millones de judíos sería necesaria una solución global territorial. Y Eichmann, se encarga de redactar las actas de la conferencia.
Eichmann lo anota todo meticulosamente. Su lenguaje se esfuerza por encubrir los hechos, pero es muy claro en lo referente a los objetivos y a las medidas acordadas. El plan de la guerra relámpago contra los judíos de Europa dice así: en el curso de esta solución final de la cuestión judía europea, entran en consideración unos 11 millones de judíos, distribuidos de esta forma entre los diversos países. Eichmann ha preparado para los participantes en la conferencia el esquema de dicha distribución. La solución final adquiere carácter europeo. En la lista de víctimas figuran 11 millones de personas, incluso de países que Alemania no domina por aquel entonces. Se cuenta también con una planificación, como dicen ellos, para la reducción natural de dichas víctimas. En el curso de la solución final, los judíos han de ser enviados al este de la forma adecuada en misiones de trabajo. Separados por sexos, los judíos aptos para el trabajo serán conducidos a estos territorios en grandes columnas y construirán carreteras, con lo que sin lugar a dudas, gran parte de ellos causará baja por obra de la reducción natural. En cuanto al resto, se dispone lo siguiente: el resto, al ser la parte más resistente, habrá de ser tratado de la forma adecuada, puesto que, al constituir una selección natural, tiene que considerarse, en caso de su puesta en libertad, como la célula germinal de una nueva reconstrucción judía. Regulan las cuestiones de método. En el curso de la puesta en práctica, Europa será rastreada de oeste a este. Especifican los pormenores. En primer lugar, los judíos evacuados serán llevados ininterrumpidamente a los llamados guetos de tránsito para seguir siendo deportados desde allí hacia el este. Los especialistas en cuestiones raciales de Nuremberg controlan todos los detalles. Quienes conviven incestuosamente con personas no arias, los mestizos, no logran escapar. Todas las ruedas de la máquina de exterminar vuelven a estar encarriladas. El jefe de la policía y del servicio de seguridad rogó a los participantes que le prestaran su apoyo en la ejecución de los trabajos relacionados con la solución, y con ello se dio por finalizada la conferencia. «15 foros, las actas de Eichmann, hora y media de conferencia. En Wannsee se rubricó el exterminio de un pueblo». En 1960, Adolf Eichmann dirá ante el tribunal en Jerusalén: el ordenanza sirvió coñac. Heydrich estaba relajado y contento. Había contado con que algunos de los participantes en la conferencia plantearan dificultades, pero todo el mundo dio alborozado su aprobación. Varsovia, Vilna, Kopno, Riga, Łódź, Helbno, Babi Yar, Majdanek, Treblinka, Sobibor, Auschwitz. La geografía de la muerte para hombres y mujeres de 18 países de Europa.
El plan había previsto el exterminio de 11 millones de personas. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, habían sido asesinados 6 millones de judíos. Los supervivientes deben la vida a los ejércitos aliados. La batalla de Berlín, sostenida por las tropas soviéticas, significa el final de la Alemania nazi. En mayo de 1945, la infantería de marina soviética ocupa la villa de Wannsee. La entregan a los norteamericanos. Nadie conoce todavía su historia. En el Berlín de posguerra, los edificios como el de Wannsee pueden prestar un buen servicio. En 1947, el Partido Socialdemócrata de Alemania funda aquí una universidad popular. La formación política es urgente. Más tarde, la villa acoge una colonia escolar para los niños de Neukölln, un populoso distrito berlinés. En los años 60, un superviviente judío de Auschwitz, el historiador Josef Wulf, lanza la idea de crear en esta villa un centro de documentación. No resiente las dificultades que se avecinan. Se funda una asociación titulada Centro de Documentación Internacional para el Estudio del Nacionalsocialismo y sus Consecuencias. Conocidos científicos, políticos y publicistas fracasan en el intento de hacer realidad esta idea. Josef Wulf se desespera. En 1974 pone fin a su vida. Hoy en día resulta difícil comprender por qué hubo que luchar durante tanto tiempo. Será la historia quien responda a esta pregunta. También usted, Gerhard Schönberner, luchó en favor de este proyecto. ¿Tan grande fue la resistencia? Wulf dio su vida por conseguir algún progreso en este asunto y resultó imposible. No lo conseguimos a pesar de que contábamos con los nombres más famosos, con los más destacados intercesores y la promesa de una gran aportación económica por parte del Congreso Mundial Judío. Fue imposible llevar adelante el proyecto. Yo también formaba parte de ese círculo. Wolf murió trágicamente y yo proseguí su lucha. Me esforcé mucho realmente en mis contactos con todos los alcaldes presidentes. Siempre pueden alegarse razones de orden práctico, técnicas, pero yo creo que la forma de proceder con esta casa es sintomático de la forma de proceder con el pasado durante aquellos años. Hay que recordar que eran los tiempos de la Guerra Fría. Había otras prioridades políticas y no era una época en la que la crítica de las propias actitudes estuviera a la orden del día. Se trataba de la contribución alemana a la defensa. Los norteamericanos habían interrumpido de la noche a la mañana su programa de reeducación y, a instancias de Adenauer, habían empezado a sacar de las cárceles a los criminales de guerra. En aquellos tiempos, en la Alemania occidental, se produjo un regreso o una prosecución de la carrera de muchos altos funcionarios nazis en destacadas posiciones. Mucha gente tuvo la impresión de que volvía a hacer falta. Nosotros siempre luchamos contra la Unión Soviética, pensaban, y los norteamericanos han acabado por comprenderlo. Esto significa que no era el momento de conseguir que la gente se enfrentara de una forma crítica con su propio pasado. Luego estaban los niños de Neukölln que habían sido alojados en la colonia escolar, y no puede imaginarse usted las dificultades con las que tropecé. Me llamaban los padres, venían a verme. Herr Galinsky, me decían. La comunidad judía no querrá expulsarlos. Eso es imposible. Con semejante punto de vista tuve que enfrentarme y no lograron que me venciera el desaliento. Y esta es la gran diferencia respecto a otros tiempos, porque ahora se ha sabido que el gobierno de Berlín había decidido convertir esta casa en un centro conmemorativo que estaba en condiciones de encontrar en un tiempo mínimo, al otro lado del lago, otra alternativa a esta colonia infantil. Presuponiendo la voluntad política, todo esto hubiera sido también factible hace un cuarto de siglo. Ese largo camino hasta vencer la oposición pertenece al pasado. El último paso fue la inauguración el 20 de enero de 1990. Ahora se ha demostrado la viabilidad de un concepto que fue perfilándose durante años de polémica.
En la casa se presenta en una sección que es casi un museo, una exposición que documenta la prehistoria, la historia y las consecuencias de la conferencia de Wannsee. Una gran biblioteca con abundantes documentos facilita la información y el trabajo científico. Aquí puede estudiarse, además del tema judío, toda la historia del Tercer Reich. La sección pedagógica de la casa organiza cursos de formación sobre una amplia temática, incluso a niveles muy especializados. Aquí trabajan estudiantes, profesores, sindicalistas y personas de las más diversas procedencias interesadas en estas cuestiones. Se aprende la historia, se educa y se realiza una importante labor de divulgación. Los judíos, además, en las paradas de las estaciones, trataban una y otra vez de entrar inmediatamente en contacto con los viajeros, entregar correspondencia o pedir agua. Tuve que poner entonces 2 centinelas en un compartimento del vagón delantero. Respecto a ese tema del que nos ocupamos ayer, ¿hasta qué punto un turista normal puede enterarse en tales casos de lo que sucede? Estas cosas ocurrieron en parte en las estaciones frecuentadas normalmente por los viajeros. ¿Cómo ven el futuro los inspiradores de este centro conmemorativo? Lo que yo espero hoy en día de este centro es que se convierta en una casa de aprendizaje. Una casa de la democracia en la que no solo se muestren los hechos, en la que se discute y polemice sobre la razón por la cual en Alemania se llegó a tales extremos. No debemos eludir ninguna de las cuestiones que nos plantea el presente, porque si no queremos compartir el pesimismo de Hegel cuando dice que lo único que puede aprenderse es que no se aprende de la historia, si creemos que educar tiene algún sentido, tenemos que responder a estas cuestiones y tenemos que plantearnos esta tarea. ¿Qué sentido tendría, a la inversa, ocuparse del pasado si no nos impusiera de algún modo consecuencias o nuevos conocimientos respecto a nuestra forma de obrar y de pensar en el presente? Solo existe la responsabilidad individual, y cada uno tiene que asimilarla por sí mismo. Las jóvenes generaciones y los que nacieron después de 1945 no pueden hacerse responsables de lo que ocurrió en el pasado, pero tienen que saber lo que ocurrió para sacar de ello las necesarias consecuencias. Puesto que es jóvenes, y esta es mi mayor preocupación, serán los ciudadanos responsables del mañana y de ellos dependerá la cultura política de este país. Und von ihnen wird es abhängen, wie einmal die politische Kultur in diesem Lande aussehen wird. Hay casas alemanas que conservan otras partes de la historia de esta nación. La de Goethe en Weimar, la de Lutero en Wittenberg, la de Beethoven, Einstein, Stauffenberg. Solo si les añadimos esta de Wannsee, entablaremos relaciones con la historia alemana. Seremos capaces de aprender de ella para conformar el futuro.